Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por gracia y verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Los saludo con amor en Cristo. Mi nombre es Jonas Escobar y estamos nuevamente aquí en este su espacio, el cual hemos llamado Mis Palabras No Pasarán. Un espacio donde queremos demostrar que las verdades bíblicas, que la palabra de Dios no está sujeta ni a épocas ni a culturas, sino que está totalmente vigente y es perfectamente aplicable. Y para ello, en esta oportunidad vamos a continuar como lo venimos haciendo jueves tras jueves con un escrito de Arthur Pink que se llama La Fe Salvadora. Así que, estimado oyente, le invito a que tome su Biblia, si está en posibilidades de hacerlo, que se tome un tiempo y que juntos podamos incursionar en este escrito de Arthur Pink, este hermano del siglo XX que nos ha dejado enseñanzas tan profundas y tan edificantes de la palabra de Dios. Vamos a escuchar, mientras usted se acomoda, una alabanza cristiana y luego sí ya entraremos de lleno a considerar este escrito de Arthur Pink. Tu palabra revelada hoy recibiré, que penetra y parte el alma, revelando mi ser. Ven, discierne intenciones, ídolos que creen. Regenera corazones que latan por la fe. Tu palabra inspirada, inerrante es. No por voluntad humana, obra divina es. Ven, revela mis errores, siembra en mí tu verdad. Para gloria de tu nombre, hazme en tu luz andar. Tu palabra inmutable nunca pasará. Solo ella es confiable, no marchitará. Fundamento, roca eterna, refugio en tempestad. Firme en ella está tu iglesia, en ella vencerá. Tu palabra suficiente no se equipará. Redarguye y reprende,
voz se haga audible, venga a destruir. Y un templo edifiques para en él habitar. Y tu esposa santifiques para la eternidad. Mis palabras no pasarán. Bien, aquí estamos de vuelta, estimado oyente. Vamos a continuar avanzando en este escrito de este hermano del siglo XX, Arthur Pink, escrito que lleva por título La fe salvadora. Corresponde ahora que analicemos el segundo ítem de este escrito, donde Arthur Pink va a analizar la naturaleza de la fe salvadora. Y para ello nuestro hermano ha tomado un pasaje de Proverbios capítulo 30, versículo 12. Si quiere búsquelo, así lo leemos juntos. Proverbios capítulo 30, versículo 12, dice de la siguiente manera: hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Repito, hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Bien, vamos a entonces leer las apreciaciones que nuestro hermano tiene para hacer. Dice de la siguiente manera: muchos suponen que semejante versículo se aplica solo a aquellos que están confiados en algo más que en Cristo para ser aceptados delante de Dios. Personas como aquellas que confían en el bautismo, la membresía de una iglesia o en sus propias actuaciones morales y religiosas. Pero es un gran error limitar estas escrituras a las clases antes mencionadas. Semejante verso como el que sigue: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte, Proverbios 14:12, tiene una aplicación más amplia que únicamente aquellos que se apoyan en algo de ellos o fuera de ellos mismos para asegurarles el derecho a la felicidad eterna. Igualmente errado es imaginar que las únicas almas engañadas son aquellas que no tienen fe en Cristo. Existe en el cristianismo de hoy un gran número de personas quienes han sido enseñadas que nada que el pecador haga le habrá de merecer la estima de Dios. Han sido informadas muy correctamente que los logros morales más grandes del hombre natural son tan solo trapos de inmundicia a los ojos del 3 veces santo Dios. A menudo ellos han oído citar pasajes tales como: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquel pasaje de Efesios 2, 8 y 9. U otro que dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, Tito 3:5. Y se han convencido completamente de que el cielo no puede lograrse por obra de criatura alguna. Más adelante se les ha dicho, aquí Arthur Pink se está refiriendo al punto anterior, que solo Cristo puede salvar al pecador. Esto ha llegado a ser un artículo establecido en sus credos, de donde ni hombre ni diablo pueden hacernos mover. Hasta ahora, muy bien. A esta vasta compañía a la cual nos hemos estado refiriendo,
También se le ha enseñado que Cristo es el único camino al Padre, aunque Él se convierte en esto siempre y cuando solamente se ejerza fe personal en y sobre Él, y Él se convierte en nuestro Salvador solo cuando creemos en Él. Durante los últimos 25 años, casi todo el énfasis de la predicación evangelística se ha basado sobre la fe en Cristo, y los esfuerzos evangelísticos han sido enteramente confinados a lograr que la gente crea en el Señor Jesús. Y aparentemente ha habido un gran éxito. Miles y miles han respondido. Han, como suponen ellos, aceptado a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, queremos señalar aquí que es un error tan serio suponer que todos los que han creído en Cristo están salvos. Aquí Arthur Pink quiere poner una luz amarilla, ¿verdad?, en este semáforo. Vuelvo a leer. Fíjese, escuche bien. Sin embargo, queremos señalar aquí que es un error tan serio suponer que todos los que han creído en Cristo están salvos, así como concluir que únicamente aquellos que no tienen fe en Cristo son los engañados. Nadie puede leer cuidadosamente el Nuevo Testamento sin descubrir que existe un creer en Cristo, el cual nos salva. En Juan 8:30 se nos dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Note cuidadosamente que no se dice muchos creen en Él, sino muchos creyeron en Él. Sin embargo, no se tiene que leer mucho más lejos en el capítulo para descubrir que esa misma gente eran almas no regeneradas y no salvas. En el verso 44 encontramos al Señor diciéndoles a estos mismos creyentes, entre comillas, que eran de su padre el diablo. Y en el versículo 59 los encontramos tirándole piedras a él. ¿Se da cuenta? Esto ha presentado cierta dificultad para algunos, mas no debería. Ellos crearon sus propias dificultades suponiendo, prestemos atención a eso, estimado oyente, que toda fe en Cristo necesariamente salva. No es así. Existe una fe en Cristo que salva y otra fe en Cristo que no salva. Volvamos a leer esta frase. Existe una fe en Cristo que salva y otra fe en Cristo que no salva. Sin embargo, muchos, aún de los gobernadores, creyeron en Él. ¿Eran entonces estos hombres salvos? Muchos predicadores y evangelistas, así como 10.000 de sus ciegas e incautas víctimas, contestarían: seguramente, pero por favor, notemos lo que inmediatamente sigue aquí. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el conocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juan 12, 42 y 43. Te sigue el razonamiento, ¿verdad?, de Arthur Pink. Es interesante. ¿Puede alguno de los lectores u oyentes, en este caso, decir ahora que estos hombres eran salvos? Pensémoslo concienzudamente. Si es así, esto es una prueba clara de que usted es un total extraño a cualquier obra de Dios en su propia alma. Los hombres que tienen miedo a arriesgar por causa de Cristo la pérdida de sus posiciones mundanas, intereses temporales y reputaciones personales
o cualquier otra cosa que sea apreciada para ellos, están aún en sus pecados. No importa que tanto puedan haber confiado en la obra completa de Cristo para llevarlos al cielo. Tremendo, ¿no? Es muy profundo lo que acá nos está explicando Arthur Pink y digno de ser tenido en cuenta, estimado oyente. Sigamos. Probablemente la mayoría de nuestros lectores han sido criados bajo la enseñanza de que hay solamente dos clases de personas en este mundo: creyentes e incrédulos. Pero tal clasificación es muy engañosa y totalmente errónea. La palabra de Dios divide a los habitantes de la tierra en tres clases. Y acá Arthur Pink nos cita un pasaje de 1 Corintios 10:32. Dice lo siguiente: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, primera clase, ni a griegos, segunda clase, ni a la iglesia de Dios, tercera clase. Vuelvo a repetir, este pasaje se encuentra en 1 Corintios 10:32. Así era en los tiempos del Antiguo Testamento, notándose más visiblemente desde los días de Moisés en adelante. Estaban primeramente los gentiles o las naciones paganas, fuera de la nación de Israel. Ellos formaban el mayor número en este grupo. Correspondiente a esta clase de hoy están los incontables millones de paganos modernos, quienes son amantes a los placeres más que de Dios. Le seguía la nación de Israel, la cual tiene que estar subdividida en dos grupos, como declara Romanos 9:6, donde dice: no todos los descendientes de Israel son israelitas. La mayor porción de la nación de Israel era solo el pueblo nominal de Dios en una relación extremista con él. Correspondiente a esta clase está la gran masa de profesantes que cargan el nombre de Cristo. Una comparación adecuada la que está haciendo Arthur Pink. Y en tercer lugar estaba el remanente espiritual de Israel, cuyo llamado, esperanza y heredad eran celestiales. Correspondientes a estos, hoy están los cristianos verdaderos, los que nuestro Señor Jesús en Lucas 12:32 llamó la manada pequeña de Dios. La misma división tripartita dentro de los hombres está claramente discernible a través del Evangelio de Juan. Primero estaban los endurecidos líderes de la nación, los escribas y fariseos, sacerdotes y ancianos. Desde principio a fin estuvieron abiertamente opuestos a Cristo. Y ni su bendita enseñanza, ni sus maravillosas obras tuvieron el efecto de ablandarlos. Segundo estaba la gente común, quienes lo escuchaban con gusto. Marcos 12:37 da testimonio de esto, de quienes se dice que un gran número creyeron en él. Basta ver Juan 2:23, 7:31, 8:30, el pasaje que hemos leído, 10:42 y 12:11 del mismo Evangelio de Juan. Pero concerniente a estos no existe nada que pueda mostrar que ellos eran salvos. Estos no se oponían abiertamente a Cristo, pero nunca le entregaron sus corazones. Ellos se impresionaron con sus credenciales divinas, mas se ofendieron con gran facilidad. O si no, fíjese Juan 6:66. Y tercero fue el puñado insignificante de los que le recibieron. Juan 1:12. Los que le recibieron en sus corazones y vidas. Le recibieron como su Señor y Salvador. Las mismas tres clases de personas se pueden ver claramente hoy.
de aquí en el mundo, obviamente, ¿no? Me quedé pensando en que esto Arthur Pink lo escribió allá por el siglo XX, y es una realidad también hoy en día, en nuestros tiempos. Las mismas tres clases de personas se pueden ver claramente hoy en el mundo. Primero están las vastas multitudes, quienes no hacen ningún tipo de profesión, quienes no ven en Cristo nada para que ellos puedan desearle. Gente que está sorda a todo llamado y que hacen poco esfuerzo en disimular su aborrecimiento al Señor Jesús. Segundo, está aquella amplia compañía de quienes son atraídos por Cristo en una forma natural. Lejos de ser claros antagonistas de Él y de su causa, se encuentran dentro de sus seguidores, habiendo sido bien instruidos en la verdad. Ellos creen en Cristo como niños criados por mahometanos que fiel y firme y devotamente creen en Mahoma. Estos, habiendo recibido mucha instrucción concerniente a las virtudes de la preciosa sangre de Cristo, confían en sus méritos para librarlos de la ira venidera. Mas no hay nada en sus vidas diarias que puedan mostrar que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¡Wow! Volvamos a leer. Mas no hay nada en sus vidas diarias que puedan mostrar que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aquí Arthur Pink está hablando de aquellos muchos, ¿no?, que seguramente incluso son asistentes a las iglesias, que reciben, como él dice, mucha instrucción concerniente a las verdades bíblicas, a la preciosa sangre de Cristo, y que sinceramente incluso muchos de ellos están confiando en sus méritos para ser librados de la ira venidera. Pero hay que prestar atención también a otro detalle. En sus vidas diarias, en sus rutinas, nada hay que refleje que son verdaderamente nuevas criaturas. Esto es lo que está diciendo Arthur Pink. Continuamos. Y tercero están los pocos, Mateo 7, 13 y 14, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día y siguen a un Cristo odiado y rechazado en un camino de amor y obediencia sin reservas a Dios. Sí, hay una fe en Cristo que salva, pero también hay una fe en Cristo la cual no salva. Pocos probablemente podrán disentir de esta declaración. Sin embargo, muchos sí se inclinarán a debilitar su significado diciendo que esta fe en Cristo que nos salva es meramente una fe histórica donde se cree acerca de Cristo en vez de creer en Él. No, no es así. No negamos que existen quienes confunden una histórica con una fe salvadora en Cristo. Eso es real. Pero lo que queremos enfatizar es el hecho solemne de que también están aquellos que tienen más que una fe histórica, más que un mero conocimiento intelectual acerca de Él, pero tienen una fe que se queda corta de ser viva y salvadora. No solo hay algunos de estos hoy, sino que son un vasto número de los que nos rodean. Estos son los que representan e ilustran a aquellos creyentes del Antiguo Testamento que creían, confiaban y se apoyaban en el Señor, pero quienes, no obstante, eran personas no salvas. Entonces, ¿en qué consiste la fe salvadora? Al tratar de responder esta pregunta, nuestro objetivo presente es proveer no solamente una definición escritural,
sino una que al mismo tiempo establezca una diferencia con la fe que nos salva. Tampoco es esta una labor fácil, pues ambas tienen mucho en común. Esa fe que nos salva tiene en ella más de un elemento o ingrediente de la fe que sí une vitalmente el alma con él. Los errores en que el escritor debe evitar caer son el provocar desaliento desmedido de los santos verdaderos, por un lado, al poner los estándares más altos de lo que la Escritura ha puesto, y por el otro, el animar a los profesantes no regenerados, rebajando los estándares a fin de incluirlos. No deseamos quitarle al pueblo de Dios la porción que legítimamente le corresponde, ni deseamos cometer el pecado de tomar el pan de los hijos de Dios y tirárselo a los perros. Que el Espíritu Santo mismo se digne a guiarnos a la verdad. Se evitarán muchos errores en este tema si se pusiera un especial cuidado en formular una definición escritural de incredulidad. Una y otra vez en la Escritura encontramos el creer y el no creer como antítesis, y se nos da mucha ayuda para derribar una concepción correcta de la verdadera naturaleza de la fe salvadora. Cuando obtenemos una correcta comprensión del carácter de la incredulidad, inmediatamente se descubre que la fe salvadora es mucho más que un asentir de corazón con lo que la palabra de Dios establece delante de nosotros. Esto es, cuando percibamos que la incredulidad es mucho más que un error de juicio o fallo en asentir con la verdad. Va mucho más allá, dice el Turpin. La Escritura establece la incredulidad como un violento y virulento principio de oposición a Dios. La incredulidad tiene tanto un lado positivo como tanto un lado pasivo, como uno activo, uno negativo como uno positivo, y por lo tanto, el sustantivo griego que se usa para incredulidad en Romanos 11:20, Hebreos 4:6 y Hebreos 4:11, y desobediencia, como leemos en Efesios 2:2 y Efesios 5:6, es el mismo. Así como el verbo no creyeron, utilizados en Hebreos 3:18 y en Hebreos 11:30, y no obedecieron, como el que utiliza Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 17. ¿No? Estos son unos pocos ejemplos concretos, pero harán este asunto más claro para nosotros. Tome primero el caso de Adán. Hubo más que el mero fallo negativo de creer la amenaza solemne de Dios de que el día de que comiera de la fruta prohibida ciertamente moriría. Pablo nos dice en Romanos 5:12, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Tampoco la atrocidad del pecado de nuestro primer padre consistió en escuchar la mentira de la serpiente. Pues Pablo en 1 Timoteo 2:14 expresamente declara que Adán no fue engañado. No, él estaba determinado a hacer su propio deseo. No importa lo que Dios había prohibido o amenazado. Por tanto, el primer caso de incredulidad en la historia de la raza humana consistió no solo en fallar negativamente en tomar de corazón lo que Dios clara y soberanamente había dicho, sino en un desafío deliberado y una rebelión en contra de él. Tome también el caso de Israel en el desierto. Con respecto a ello se dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, Hebreos 3:19.
Ahora exactamente, ¿qué es lo que estas palabras significan? ¿Significan que perdieron Canaán porque ellos fracasaron en apropiarse de la promesa de Dios? Sí, porque una promesa de entrar les fue anunciada a ellos, pero no estuvo acompañada por la fe en los que oyeron, como dice Hebreos 4, 1 y 2. Dios había declarado que la semilla de Abraham debía heredar la tierra que fluye leche y miel. Era el privilegio de esa generación que fue sacada de Egipto al apropiar y aplicar esa promesa para ellos. Pero no lo hicieron. Sin embargo, eso no es todo. Hubo algo mucho peor, otro elemento de incredulidad que usualmente se pierde de vista hoy en día. Ellos fueron abiertamente desobedientes en contra de Dios. Cuando los espías trajeron de vuelta la muestra de uvas buenas y Josué los urgió a entrar y poseer la tierra, ellos no quisieron. Por consiguiente, Moisés declaró: sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Deuteronomio 1:26. Sí. Ahí está el lado positivo de su incredulidad. Ellos hicieron su propia voluntad, desobedientes y desafiantes. Considera ahora el caso de aquella generación de Israel que estaba en Palestina cuando el Señor apareció entre ellos. Nuestro Señor apareció entre ellos como servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, según nos lo revela Pablo en Romanos 15:8. En Juan 1:11 se nos informa: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo cual el próximo versículo señala que ellos no le creyeron. ¿Pero es esto todo? ¿Fueron solo ellos culpables de fallar en asentir con su enseñanza y confiar en su persona? No. En verdad esto fue únicamente el lado negativo de la incredulidad. Positivamente ellos le aborrecieron, o si no lea Juan 15:25, y no querían venir a él, Juan 5:40. Sus demandas de santidad no servían a los deseos mundanos de ellos, y por lo tanto ellos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Por tanto, su incredulidad también consistió en un espíritu de hacer su voluntad y un abierto desafío, una determinación de agradarse a ellos mismos a cualquier costo. Entonces, la incredulidad no es simplemente una infidelidad de la naturaleza humana, es un infame crimen. La Escritura le atribuye por doquier al amor por el pecado, a la obstinación de la voluntad y a la dureza del corazón. La incredulidad tiene sus raíces en la naturaleza depravada, en una mente que es enemiga de Dios. El amor al pecado es la causa inmediata de la incredulidad. En Juan 3:19 se nos dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz del Evangelio se lleva a un lugar o persona. Ellos se acercaron tanto como para descubrir su fin o tendencia, pero tan pronto como encuentran que su objetivo es partirlos a ellos y a sus pecados, no tendrán más nada que ver con él. No les gustarán los términos del Evangelio, y así morirán en y por sus iniquidades. Esto lo dijo John Owen. Si el Evangelio fuera más claro y fielmente predicado, menos personas profesarían creerlo. Esto es verdad.
¿Cuánta verdad esto también hoy en día, estimado oyente? Se lo leo nuevamente. Si el Evangelio fuera más claro y fielmente predicado, ¿no? O sea, si fuera bíblicamente predicado, menos personas profesarían creerlo. Cuánta verdad, ¿no? Continuamos. Una fe salvadora es, por lo tanto, lo opuesto a una creencia para condenación. Ambas salen del corazón que está separado de Dios y que está en un estado de rebelión contra Él. La fe salvadora surge de un corazón que se ha reconciliado con Él y por tanto ha cesado de pelear en contra de Él. Por eso un elemento o ingrediente esencial en una fe salvadora es un rendimiento o entrega a la autoridad de Dios. Es un sometimiento de uno mismo a su gobierno. Implica mucha más que nuestra comprensión, que nuestro asentimiento y nuestra voluntad, consintiendo con el hecho de que Cristo es un Salvador para pecadores y que Él se encuentra listo para recibir a todos los que confían en Él. Para ser recibido por Cristo, yo debo no solo venir a Él renunciando a todas mis propias justicias, como dice Romanos 10:3, o como un mendigo de manos vacías, como dice Mateo 19:21, sino que debo también dejar mi propia voluntad y rebelión en contra de Él. Proverbios 28:13. ¿Puede un insurrecto y rebelde venir a un rey terrenal buscando su favor y perdón? Obviamente, la misma ley de su venida a Él buscando perdón requiere que éste venga de rodillas, dejando a un lado su hostilidad. Así también es con el pecador que verdaderamente viene a Cristo buscando verdad, buscando perdón. Vuelvo a leer. Así también es con el pecador que verdaderamente viene a Cristo buscando perdón. Es contra de la ley, de la fe, hacer otra cosa. La fe salvadora es un verdadero venir a Cristo. Pero tengamos cuidado de que no perdamos la clara e inevitable implicación de este término. Por ejemplo, si yo digo, voy a los Estados Unidos de América del Norte, entonces necesariamente estoy indicando que yo dejé otro país para llegar allí. Venir a Cristo no involucra únicamente el abandono de todo objeto falso de confianza. También incluye el abandono de todos los demás competidores de nuestro corazón. Cuánta verdad, ¿no? Pues vosotros, dice 1 Pedro 2:25, andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Y qué significa en este pasaje de 1 Pedro 2:25, vosotros andabais? Note el tiempo verbal pasado. Ya no lo estaban haciendo más. ¿Se da cuenta? Y descarriados como ovejas, Isaías 53:6, nos dice, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Eso es lo que debe ser abandonado antes de que podamos venir verdaderamente a Cristo. El curso de nuestra propia voluntad debe ser abandonado. El hijo pródigo no podía venir a su padre mientras él permaneciera en aquel lejano país. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Si usted todavía está siguiendo el curso de su autocomplacencia, usted únicamente se está engañando a sí mismo si cree que ha venido a Cristo. Cuánta verdad, ¿no?
Y esto es escritural, estimado oyente. El Señor nos llama a abandonarlo todo y seguirle. Eso es lo que está queriendo explicar, ¿no?, con tanta claridad Arthur Pym. Continuamos. Esta definición que hemos dado sobre lo que verdaderamente significa venir a Cristo no es una novela o algo forzado por nosotros mismos. En su libro Ven y bienvenido seas a Jesucristo, John Bunyan describió: el venir a Cristo está asistido con un honesto y sincero abandono de todo por Él. Él cita para esto Lucas 14, 26 y 27. Por estas y otras expresiones similares, Cristo describe al que vive verdaderamente como el que echa todo tras sus espaldas. Existen muchos supuestos que han venido a Cristo en el mundo. ¿Cuántos de ellos hay, verdad? Estos son como el hombre de quien leemos en Mateo 21:30, que contestó al encargado de su padre: yo iré, Señor, y no fue. Cuando Cristo los llama por su evangelio, ellos dicen: yo voy, Señor. Pero todavía permanecen en sus placeres y deleites carnales. Y esto verdaderamente es así. ¿Cuánta razón tiene Arthur Pym? ¿Cuántos levantan la mano, incluso hacen una oración y pasan, verdad, a un recinto privado y hablan con el predicador y dicen con sus labios y hasta con lágrimas: yo voy, Señor, le dicen, pero no abandonan sus placeres y deleites carnales, como dice Arthur Pym? ¡Cuánta verdad! Continuemos. Charles Spurgeon, en su sermón de Juan 6:44, dijo: venir a Cristo abarca en sí mismo arrepentimiento, autoabnegación y fe en el Señor Jesucristo, y así suma dentro de sí mismo todas aquellas cosas que son servidores necesarios de esos grandes pasos del corazón, tales como la fe y la verdad, oraciones sinceras a Dios y la sumisión del alma a los preceptos de su evangelio. Y en su sermón, siempre hablando de Spurgeon, de Juan 6:37, dice Spurgeon: venir a Cristo significa darle la espalda al pecado y confiar en Él. Venir a Cristo es dejar todas las falsas confianzas, un renunciamiento a todo el amor por el pecado y un mirar a Jesús como el único pilar de nuestra confianza y esperanza. Fin de la cita. La fe salvadora consiste en el rendimiento total de todo mi ser y vida a las demandas de Dios impuestas sobre mí. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor, dice Pablo en 2 Corintios 8:5. Es mi aceptación de Cristo sin reservas como mi Señor absoluto, bajando mi cabeza a su voluntad y recibiendo su yugo. Posiblemente alguien pueda objetar: entonces, ¿por qué se les exhorta a los cristianos de esta manera en Romanos 12:1? Le contestamos: todas estas exhortaciones son simplemente un llamado a que continúen como comenzaron. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, dice Pablo en Colosenses 2:6, así andad en Él. Sí, márquelo bien, que Cristo se recibe como Señor. Oh, qué lejos del estándar del Nuevo Testamento está esta forma moderna de rogarle a los pecadores que reciban a Cristo como su Salvador personal. Y esto lo está diciendo Arthur Pym en el siglo XX, ¿no? Pero cuán actual. Vuelvo a leer: qué lejos del estándar del Nuevo Testamento está esta forma moderna de rogarle a los pecadores
que reciban a Cristo como su Salvador personal. Si el lector consulta su concordancia, o si usted, estimado oyente, buscas en tu concordancia, encontrarás que en cada pasaje donde se encuentran los dos títulos juntos, es siempre Señor y Dios, y nunca al revés, nunca viceversa. Bien puede ver Lucas 1:46, 1:47, o 2 Pedro 1:11, o 2 Pedro 2:20 o 3:18. Hasta que los impíos sean sensibles a la excesiva pecaminosidad del vil curso de sus propias voluntades y placeres, que ellos no se quieren verdaderamente y se arrepientan de esto delante de Dios, hasta que no estén dispuestos a abandonar el mundo por Cristo, hasta que ellos no resuelvan ir a estar bajo su gobierno y dependan de Él para perdón y vida, no tendrán fe, sino una flagrante presunción. No es más que añadir insulto a la injuria. Y para tal persona, tomar su santo nombre en sus corruptos labios y profesar ser su seguidor es la más terrible blasfemia y llega peligrosamente muy cerca de cometer aquel pecado para el cual no hay perdón. Cuán directo es Arthur Pink, ¿no? Este evangelismo moderno está alimentando y produciendo semejante atrocidad y monstruosidad que deshonra a Cristo. La fe salvadora es creer en Cristo con el corazón. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No existe tal cosa como una fe en Cristo donde no hay un amor verdadero por Él, y por amor verdadero queremos decir un amor que se evidencia por la obediencia a Cristo. Cristo no reconoce a ninguno como su amigo, salvo aquel que hace lo que sus mandamientos le dictan. Así como la incredulidad es una especie de rebelión, así también la fe salvadora es una sujeción completa a Dios, de modo que leemos de la desobediencia a la fe. Romanos 16:16. Hay una desobediencia a la fe. La fe salvadora, cierra Arthur Pink con esta frase, la fe salvadora es al alma lo que la salud es al cuerpo. Este es un principio poderoso de operación, lleno de vida, siempre trabajando, siempre dando frutos de su misma clase. Así cierra esta segunda entrega, este segundo ítem, ¿no? La naturaleza de la fe salvadora. Y quisiera leer el último párrafo para ya así cerrar en esta tarde la exposición de Arthur Pink. Presta atención, estimado oyente, la fe salvadora es al alma lo que la salud es al cuerpo. Este es un principio poderoso de operación, una operación de parte de Dios, no, lleno de vida, siempre trabajando, siempre dando frutos de su misma clase. Que examinemos, estimado oyente, nuestros corazones delante de Dios, a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice y que también nos está explicando Arthur Pink en esta sección de su escrito, en este caso presentándonos la naturaleza de la fe salvadora. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. La puerta estrecha es para la salvación y el camino angosto es
escogí, Dios me escogió a mí, sumiso a Cristo seguiré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. He de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad, gran privilegio es servir a mi Señor, su voluntad yo quiero hacer. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Al que me amó amaré, y le obedeceré. Dispuesto estoy a padecer sobre el pecado vil y toda vanidad, confiando en Cristo venceré. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Y así llegamos al final de nuestro programa. Mis palabras no pasarán, que esta sección de este escrito de Arthur Pink, donde nos habla de la naturaleza de la fe salvadora, nos lleve, estimado oyente, a considerar la realidad de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente es una fe que se manifiesta en santidad, en obediencia, y está llena de frutos, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es verdaderamente una fe que salva. Pero si no es así, que podamos arrepentirnos, ¿verdad? No sea que caigamos en condenación y escuchemos aquellas terribles palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? A ustedes no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Que eso resuene en nuestros corazones y que podamos así acudir a Él en arrepentimiento y fe y rogarle a que por medio de su Santo Espíritu nos lleve a una rendición total y reconocer en Cristo a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Nos encontramos el próximo jueves con el tercer ítem en este escrito de Arthur Pink que se llama La Fe Salvadora.
Que el Señor nos bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Y así llegamos al final de otro inspirador episodio de Mis Palabras No Pasarán. Durante este tiempo hemos sido enriquecidos por las enseñanzas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Que sus palabras continúen resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima en Mis Palabras No Pasarán.